Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ana, la profe de Educación Sexual Integral, y con Juli, la profe de Formación Ética y Ciudadana, nos preguntamos ¿por qué hablar de diversidad sexual en la escuela? Pienso que es muy importante, sobre todo en los grados o años más bajos, para que sea algo que ya está más arraigado a uno o algo que sea está más naturalizado en los colegios. Para que haya más gente abierta de mente y que no... para que todos nos podamos entender entre todos. Y sí es importante porque así puede haber mucha más gente que tenga conocimiento y sepa este tema. Y yo creo que la identidad se construye en base a lo que nosotros pensamos también un poco, en base a lo que decidimos ser a veces y en base a cosas que vemos. Se construye en base a lo que nos rodea y nuestro entorno, decidiendo nosotros lo que nos gusta y lo que queremos ser. No sé. No, es que no sé cómo responder. Creo que es la capacidad de poder elegir o las diferentes posibilidades que uno tiene para estar con quien quiera. Que te pueda gustar lo que quieras y que nadie te puede decir nada por eso. Son tus gustos. Y la diversidad sexual abarca todo. Lo que nos gusta, lo que somos, lo que nos sentimos y lo que nos sentimos atraídos. Y los prejuicios en la escuela a veces son gran parte para la gente que sufre bullying o gente que piensa cosas para la gente nueva. No sé, alguien que tiene el pelo de un color o que tiene cierta cosa que lo diferencia de otra persona. Es doloroso porque hay veces que no nos gustaría eso y hay gente que lo hace y que tal vez esté mal porque no hay que juzgar de la gente cuando no la conoces. En mi escuela no hay muchos prejuicios, así que no sé cómo responder. Bueno, yo soy Manu Mireles, soy una persona migrante, una persona trans no binaria, secretaria académica del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis, también docente. Básicamente eso, soy investigadora, docente. Y la Mochacelis es el primer bachillerato inclusivo para personas travestis y trans del mundo. Y es un espacio que se crea justamente para poder pensar a la educación y pensar la institución educativa desde un lugar que pueda acompañar y abrazar a la disidencia, abrazar particularmente personas travestis y trans y no binarias, pero abrazar a todas las personas que por uno u otro motivo han sido excluidas del sistema educativo. Bueno, la Mocha nace producto de 30 años de militancia del colectivo travesti trans en Argentina. No fue que salió un día para otro, ¿no? En ese momento, justamente con Loana Berkins, con Diana Zacayán y un grupo de personas comenzamos como a gestar esta idea del espacio. Recuerdo que al principio quedaba en algo que era como un club de boxeo, así que imagínate que 14 estudiantes y las remábamos. Ya pasaron 10 años. Este año cumplimos 10 años y tenemos más de 400 estudiantes en el espacio. Así que un poco fue un espacio que fue creciendo con una lógica asamblearia en principio, muy abrazando la pedagogía popular, las pedagogías feministas. Y luego con el tiempo decidimos convertirnos en una escuela pública de gestión social
Esto significa que las personas que estudian en La Mocha reciben el título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades, y es un espacio que básicamente fue creciendo y fue mutando a medida que pasaron los años, porque fue acompañando desde distintos lugares al colectivo, ¿no? Lo que me parece muy importante de La Mocha es que todos los años hacemos un proyecto con los estudiantes que produce conocimiento y sentido a partir de las miradas, de las vivencias, de las historias de las personas travestis y trans. Mira, yo comencé me comenzó a interesar la docencia a mí por el activismo. Yo comencé a trabajar con grupos, abrazar el movimiento feminista cuando tenía 15 años. Así que de dar talleres en comunidades sentí como la vocación, además medio lo heredé de mi madre, por una parte, ¿no? Eso fue... Y también fue un camino con obstáculos. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, un docente en cuarto año de carrera, yo estudié Ciencias de la Educación, me dijo: una persona como vos no debería ser docente. No sos un ejemplo para nadie. Y yo pienso en eso, y lo dijo en público en una clase en la que había 80 personas. Pienso en eso y pienso en que, claro, es una patada en el sistema que una persona como yo llegue a ocupar estos lugares, ¿no? Yo nací y crecí en una villa, y yo creo que mi mirada de la pedagogía tiene mucho que ver con lo que pasa en el territorio. Digo, lo que yo creo que hay que poner más en valor es el conocimiento popular. En Argentina, la expectativa de vida promedio de las mujeres trans es de 35 a 40 años. Muchas de ellas mueren asesinadas o por enfermedades prevenibles que se agravan por la falta de tratamiento médico. Es por esto que, además de implementar una mirada transversal de género en distintas materias, el bachillerato Mocha Celis también ofrece clases especialmente pensadas para acompañar a personas trans en los desafíos que enfrentan por fuera de la escuela. Además, la escuela cuenta con una unidad de bienestar estudiantil que asiste a alumnas en situación de calle a conseguir un subsidio habitacional, o a las que todavía no cuentan con un DNI para tramitar uno. En todos estos procesos están acompañadas por sus docentes que empatizan con la realidad de las alumnas. ¿Y por qué un bachillerato para personas travestis y trans, profe? La Mocha se fundó en el año 2011 con la misión de promover la inclusión de personas trans y travestis en la educación formal para subsanar la discriminación estructural que enfrentan. Podemos decir que nace del cruce de dos experiencias: el activismo travesti-trans y la tradición educativa de los bachilleratos populares. Para tener una dimensión de esa discriminación estructural, veamos algunos datos. Una investigación a nivel nacional del 2014 de la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis y Transexuales de Argentina, ATA, reveló que más del 66% de las travestis y mujeres trans mayores de 18 años no ha terminado el nivel secundario. Sabemos que la infancia y la adolescencia son periodos fundamentales en el desarrollo de una persona. Las vivencias, aprendizajes, experiencias que se viven en esos años tienen una gran influencia en la personalidad y en la subjetividad de cada persona. Tenemos otro dato para prestarle atención. De acuerdo a la misma investigación, la discriminación que padecen las mujeres travestis y trans en la escuela proviene principalmente de sus pares. 7 de cada 10 mujeres travestis trans menciona haber sido discriminada principalmente por compañeros y compañeras de clase y en menor medida por otros miembros de la comunidad educativa. ¿Qué hacen frente a estas situaciones? Por lo general, desarrollan estrategias de afrontamiento. Puede ser revisar su propia vestimenta, cuidar la forma de hablar y de caminar. La vida cotidiana implica para ellas estar alertas a ciertos comportamientos que pueden ser fuente de estigmatización. En el peor de los casos, son obligadas a abandonar la escuela. Durante esos años, el entorno familiar que acompaña el crecimiento de cada niño, niña y adolescente va a ser fundamental, así como también lo va a ser la escuela. Hoy queremos preguntarnos de qué manera la escuela hace lugar para todos y todas, más allá de garantizar el derecho a la educación. Queremos preguntarnos de qué manera la escuela acoge a niñas, niños y adolescentes, no solo para brindar oportunidades igualitarias, sino también para alojar la diversidad que nos caracteriza como personas. Queremos que niños, niñas y adolescentes puedan estar dentro de la escuela y puedan hacerlo desde su singularidad.
que haya lugar para lo diverso que cada persona representa. Las y los invitamos a pensar cómo construimos desde el lugar de cada uno y cada una escuelas para todos y todas. Sí, para nosotras la ESI es la llave a poder habilitar que las personas tengan lugares habitables en las escuelas. Para la mayoría de las personas travestis y trans y no binarias, la escuela, como dije antes, es un espacio complicado, puede ser doloroso. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, podemos enfocarlo para hablar de las identidades, para hablar del deseo, para hablar de lo afectivo, y esto es muy importante, ¿no? Hay una forma de pensar la ESI que puede ser binaria, que de hecho se reproduce con binarismo. Yo creo que redoblar la apuesta y pensar en las corporalidades, en la diversidad corporal, pensar en las disidencias sexuales, es fundamental. La legislación argentina compromete al Estado a garantizar un espacio educativo para cada habitante de nuestro país. Esto quiere decir que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ir a la escuela y a disfrutar de ese espacio de aprendizaje, socialización y subjetivación. Estos derechos se encuentran desarrollados y legislados en distintos artículos de nuestra Constitución Nacional, en diversos tratados, convenciones y declaraciones a los que Argentina suscribe y, sobre todo, en la Ley de Educación Nacional número 26.206, sancionada en el año 2006. A modo de ejemplo, podemos mencionar el artículo 8 que plantea que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Además, el capítulo 2 plantea los principales fines y objetivos que debe afrontar la política educativa nacional. Entre ellos, se menciona la importancia de la formación ciudadana para la participación, la no discriminación y el reconocimiento de las diversidades, la formación integral de una sexualidad responsable, entre otras. ¿A qué nos referimos con diversidad sexual? En nuestra sociedad, al igual que en muchas otras, desde hace un largo tiempo, la sexualidad de los seres humanos se organiza a partir de una estructura binaria que clasifica a las personas bajo las categorías varones y mujeres. Esta forma particular de organización se define sobre la base de la biología y es asumida como natural. El sexo es asignado al nacer y en nuestra sociedad lo que se determina es si las personas son mujeres o varones. Esta definición influye en muchos aspectos de nuestra vida, como el trabajo, la economía, el parentesco, la sexualidad, entre otras dimensiones. El concepto estructura binaria hace referencia a una particular manera de clasificar a las personas de un modo excluyente. El sistema de géneros, pensado desde el binarismo, establece dos formas opuestas y desconectadas para lo femenino y lo masculino. Este esquema se define como heteronormativo y cisnormativo. ¿Qué vendrían a ser esas dos normatividades? Heteronormativo quiere decir que la norma establecida socialmente para las relaciones sexoafectivas es que deben ser de diferente sexo-género, o sea, heterosexuales. El prefijo cis quiere decir de este lado en contraposición a trans. En este caso, la norma implica que la identidad de género de una persona debería coincidir con el sexo asignado al nacer. O sea que una persona que nace con vulva estaría destinada a identificarse con el género femenino y a sentirse atraída por varones. Y una persona que nace con pene a identificarse con el género masculino y a sentirse atraída por mujeres. Exacto, esa es la norma y la expectativa social. Pero la realidad es que la manera en la que las personas vivimos, sentimos y deseamos excede ampliamente esa clasificación excluyente y reduccionista. Todas las personas tenemos un cuerpo sexuado y distinto.
En una sociedad y en el contexto de una cultura, existen distintas maneras de manifestar el afecto, las emociones y sentimientos, de expresar el cariño y el deseo sexual, ya sea hacia personas del mismo o diferente género. Cada quien va construyendo una identidad propia, singular y diferenciada de otros y otras. Hablar de diversidad sexual desde esta perspectiva permite reconocer que no hay una única sexualidad, hay sexualidades en plural. Pensar que a la escuela solo concurren varones y mujeres cis y heterosexuales es reduccionista y no acogedor de toda la diversidad que las y los estudiantes representan. Hablar de diversidad sexual y alojarla en la escuela implica construir un lugar para que cada persona pueda desplegarse, pueda desarrollarse tal cual se siente, desea, y sobre todo es crear mejores condiciones para el crecimiento individual y colectivo. Para comprender lo que la diversidad sexual implica, debemos diferenciar y detallar 3 conceptos diferentes que hacen alusión a distintas dimensiones de la sexualidad humana: la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. La identidad de género refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Todas las personas tenemos una identidad de género. Yo creo que es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en otra identidad, ¿no? Que esto que sosteníamos, señora, que sí es posible. Primero, la genitalidad no determina la identidad. Vos sos mujer no solo porque tenés una vagina, solo porque te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer, porque te gusta ser mujer, como dijera Nacha, y por un montón de cosas más, no solo por tu condición de tener una vagina. Las identidades travestis, transexuales, queer y o no binarias refieren a una vivencia de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer. No solo por nacer con un pene, per se somos varones. No, entonces se puede construir o autoconstruir en otra identidad. El género es movible. Todas las personas, en cualquier momento de su vida, tienen el derecho y la posibilidad de realizar una transición al género autopercibido. Estas experiencias se enmarcan en un proceso que puede incluir o no el cambio registral, modificaciones corporales, tratamiento de hormonas y cirugías de reasignación. En nuestro país existe desde el año 2012 una ley nacional, la ley número 26.743 de identidad de género, que permite que las personas puedan cambiar el género asignado al nacer por aquel con el que ellas se identifiquen y expresen. Un aspecto central del concepto de identidad de género es que es una vivencia interna, personal, por lo tanto, es una categoría autopercibida. En la escuela no solo tienen lugar procesos de enseñanza y aprendizaje por los cuales aprendemos a escribir, a leer, a sumar y restar, a conocer aspectos importantes de la vida, de la cultura, de nuestro mundo, también tienen lugar procesos de socialización. Estos procesos son dirigidos institucionalmente con mayor o menor grado de conciencia por parte de docentes y equipos de conducción, que son quienes los llevan a cabo y forman parte de la construcción de la identidad de niños, niñas y adolescentes. Hubo distintos procesos de socialización que tuvieron lugar en la escuela a lo largo de la historia. Por ejemplo, la escuela argentina tuvo como objetivo contribuir a la construcción de una gran masa de inmigrantes y personas con distintos orígenes étnicos y culturales a través de la enseñanza del himno y los símbolos patrios. Pero la escuela también es uno de los ámbitos decisivos donde se produce la socialización de género. Como parte de este proceso se aprende cómo deben comportarse los varones y cómo deben comportarse las mujeres. Vamos con ejemplos concretos. Se forman en filas separadas. Hay baños distintos.
Otro ejemplo, muchas veces las actividades se desarrollan separadas entre varones y mujeres, como suele ocurrir en las clases de educación física. Claro, donde muchas veces mujeres que lo deseaban se quedaron sin la posibilidad de jugar al fútbol y muchos varones que no les gustaba este deporte debieron jugarlo durante años sin poder oponerse. La escuela también transmitió y transmite que las personas tienen que identificarse como varones o mujeres sin dar la posibilidad de que en las aulas y en los patios se exprese el amplio abanico de identidades sexuales que existen. Esto puede y debe ser revertido, pero no solo para que las personas que no se identifican como varones y mujeres la pasen mejor, sino para crecer como sociedad, enriqueciéndonos con las diferencias y valorando la diversidad. Y además porque existen leyes en nuestro país que así lo reglamentan. La educación sexual integral es una herramienta valiosa para contribuir a la lucha por el ejercicio de los derechos de todas las personas. Uno de los ejes de trabajo de la ESI es respetar la diversidad, entendiendo que su abordaje implica rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural. Marcando la importancia de valorar positivamente la multiplicidad de formas en las que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y amamos. Las diferencias entre las personas, incluidas las vinculadas con la orientación sexual, la expresión e identidad de género, constituyen un rasgo positivo y son una riqueza a valorar desde la escuela. En mi escuela, no. Nunca lo he visto por ahora, ya que yo soy nuevo. Ponele, había un chico que se sentía atraído por su mismo género y mucha gente le decía que estaba mal y que no lo tenía que hacer. Y aparte, él lo ocultaba porque no le gustaba decirlo y la gente lo andaba diciendo por ahí y él se sentía incómodo con eso. Ni en la primaria ni en la secundaria tuve suerte de nunca ver un momento así, pero sí he visto por otros lugares. Yo por ahora no tuve la oportunidad o sea, no me pasó nada grave con lo cual tenga que hablar en la escuela, pero yo creo que sí lo podría hacer. Siento que puedo expresar mis sentimientos si algo me molesta o si algo no me parece. Sí, porque si me dicen algo no les voy a dar bola porque son mis gustos y a mí me tiene que importar lo que me gusta a mí y a nadie más. Por lo que había visto tenía que ver con el documento y sé muy poco por arriba. No conozco ese tema, o sea, no lo he escuchado. Sí, creo que era una cosa de la X en el documento, algo así. No sé. ¿Qué leyes regulan la expresión de la diversidad sexual? ¿Cómo se llegó a esas leyes? ¿Qué elementos intervienen en la sanción de leyes que amplíen nuestros derechos? Nuestras conductas, costumbres y prácticas se encuentran desde que nacemos atravesadas por normas, por modos de hacer y de ser que son aprendidos desde nuestras infancias, que son transmitidos de generación en generación y que incluso forman parte de condicionamientos sociales que exceden a las tradiciones familiares. La sociedad espera de nosotras y nosotros que cumplamos con las normas. Las normas son aquellas pautas sociales compartidas que muchas veces cumplimos por deber, otras para pertenecer y, claro, para poder vivir en sociedad con otras y otros. Pero hay normas que se han normalizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquello que fue construido para regular nuestras conductas se ha establecido como el único modo posible. Cuando pensamos en las normas de convivencia, por ejemplo, podemos decir que las ponemos en juego para respetar el espacio y tiempo de otros y otras, para poder compartir, vivir y convivir juntas y juntos. En Argentina, en los últimos años, se promulgaron muchas leyes asociadas a las diversidades sexuales.
Se sancionó una ley que permite que 2 personas de un mismo sexo puedan casarse. Otro ejemplo es el de la Ley de Identidad de Género, Ley 26.743, que reconoce los derechos y necesidades de todas las personas que viven su género de modo que no coincide con el sexo que les fue asignado al nacer. Esta ley garantiza el derecho a la rectificación registral, modificar el documento, el acceso a la salud integral, el acceso a intervenciones quirúrgicas y o tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo, incluida la genitalidad, a la identidad de género autopercibida. Exactamente. Agrego un ejemplo más. La reciente sanción de la ley del cupo laboral travesti-trans, que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes a personas travestis, trans y transgénero. En términos de política pública, creo que lo que falta es involucrar a la población travesti, trans y no binaria a crear en conjunto esas políticas. Y por otro lado, tenemos muchas políticas públicas. De hecho, somos uno de los países de la región como más pionero, si se quiere, en políticas públicas para el colectivo, pero lo que está faltando es la implementación. Somos un país pionero. Otros países nos toman como referente. Tenemos, por ponerte un ejemplo, 3 leyes importantes como matrimonio igualitario, ley de identidad de género y cupo laboral trans. Pero vos prendés la tele, salís a la calle, lo que fuese, y siguen matando a una compañera trans, te siguen agrediendo en la esquina. Yo sigo saliendo a la calle y por ahí te frena un auto y te pregunta cuánto cobrás, porque se sigue asociando a la población travesti trans a la prostitución. Digo, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Y eso tiene que ver desde acercar la realidad y acercar las leyes a la sociedad mediante la escuela como un pilar importante para la generación más joven. Y después, y ahí siempre invito a la generación o a la otra generación que se crió en otro contexto, que nos guste o no, digo, son quienes ocupan espacios donde te van a dar un trabajo o donde te van a dar la posibilidad de que estudies en una facultad o lo que fuese. Digo, le tenés que acercar la información también. Por eso, digo, como Mocha hacemos un trabajo enorme para acercar esa información, pero no podemos ser los únicos o las únicas, o el grupo de organizaciones nada más. Creo que ahí tiene que haber algo desde el Estado, nacional, provincial, digo, en general tiene que haber algo que se articule con las organizaciones para poder acercar esa información. Los principios de Yogyakarta constituyen la incorporación de una manera explícita a la legislación internacional vinculada con los derechos humanos, de la orientación sexual y la identidad de género. A partir de este instrumento internacional se profundiza el paradigma de igualdad y no discriminación y se genera una responsabilidad de los Estados nacionales signatarios de conocer, promover y proteger los derechos humanos LGBTI+, adecuando la legislación nacional a estos estándares. Hablar de no discriminación presupone partir del concepto de igualdad, que se basa en la dignidad de todas las personas. El hecho de que cada persona sea diferente no contradice el concepto de igualdad, sino que lo complementa. De este modo se reconoce el principio de diversidad que viene a valorar positivamente las diferencias entre las personas. Existen normas sociales que no tienen sanción legal y que forman parte de las pautas que la sociedad ha construido para la convivencia. Muchas de esas normas obstruyen las libertades y el desarrollo pleno de nuestras identidades y que generalmente son difíciles de detectar porque están fuertemente arraigadas y naturalizadas en nuestros entornos sociales. Por otro lado están las normas jurídicas que van modificándose mientras las sociedades van cambiando y van planteando modos de actuar y de ser que antes eran invisibles o se encontraban desoídos. Muchas de estas normas surgen de luchas o demandas sociales y son producto de años y años de militancia y participación para dar lugar a aquello que históricamente no lo tuvo. En estos casos, la visibilidad hace que los estados reconozcan la necesidad de modificar viejas normas o de ampliar otras para cumplir con los principios fundamentales de los estados modernos, como el principio de igualdad y libertad.
Las aulas son escenarios donde se concentran grupos de alumnas y alumnos singulares y diferentes entre sí. Esa diversidad se presenta en diferentes aspectos, en situaciones económicas, sociales y culturales distintas y también en relación con las necesidades educativas y de aprendizaje. Para el cuerpo docente, el desafío constante se plantea a la hora de planificar y ejecutar los procesos de enseñanza e integración social para que todos y todas las estudiantes puedan sentirse incluidas e incluidos. A veces, desde la buena intención, las y los docentes asumen comportamientos de protección que invisibilizan la diferencia y la silencian. Reconocer esas diferencias, hacerlas explícitas, también es un desafío. Inclusión que no supone a la clase en un todo homogéneo como la regla, sino más bien como la excepción. Cumplir con los programas en muchos casos supondrá incluir modificaciones curriculares en función de adaptar a las necesidades del grupo en cuestión e incluir además la diversidad sexual. La diversidad existe en nuestra sociedad y es tarea de todas y todos quienes formamos la escuela que podamos incluir esa diversidad de una manera positiva y enriquecedora, tanto social como académicamente. Para poder construir una escuela inclusiva para niñas y niños con diferentes ritmos y formas de aprender, diferencias sociales y o culturales y sexuales, debemos ampliar y flexibilizar nuestras creencias en torno a los procesos de aprendizaje y enseñanza. Este cambio complejo tiene como vehículo a las instituciones educativas, al cuerpo docente y también, de manera central, a las familias. El cambio de visión que nos propone este tiempo es reestructurar nuestras creencias. Enriquecer, ampliar, reestructurar y acomodar las nuevas demandas que plantea la enseñanza. Para que la diversidad no sea un hecho extraordinario o especial, sino un modo de entender y enriquecernos con las distintas realidades que vivenciamos. Es, en definitiva, comprender la diversidad humana como un hecho de partida y no como un problema a resolver.